Bueno, bienvenidos gente. Hoy a la tercera sesión, creo que ya es, de el texto Topa de Summa, que es aclarando, traduje yo por aclarando la intención del sabio. Hoy, como vamos a seguir viendo, vamos a terminar el capítulo 2 que bien empezamos a ver, la segunda sección, y vamos a ver la tercera, va a empezar la tercera sección, que no creo que terminemos porque es bastante compleja, que tiene que ver con la generación del bodhicitta, que es la parte principal de cualquier práctica, ¿no? Mahayana. Quiero hacer un par de aclaraciones, ¿qué pasa que no se me abre esto? Generales. Yo después voy a mandar, la verdad que la tercera sección que vamos a ver la estuve repasando un poco hoy, la traducción, porque es van a ver que tiene un estilo muy de Sakya Pandita, que es de preguntas y respuestas, y él se imagina siempre un diálogo con alguien que lo critica, y entonces le hace, plantea su posición, plantea la posición del otro, se hace mismo su objeción, y después le hace la objeción de otro. Es un estilo muy indio, que es muy difícil de seguir. Entonces voy a intentar hacerlo lo más claro posible. La verdad que es un texto que, si bien es un texto que se considera un texto básico para nuestra escuela, no es un texto fácil, como cualquiera de los textos de Sakya Pandita, ¿no? Era una persona que cuando quería escribir fácil, escribía generalmente aforismos poéticos muy lindos. Tiene un libro que yo en un momento lo voy a traducir, que se llama Un tesoro de dichos elegantes y sabios. Dos cosas quería comentar. Este texto para nosotros es un texto fundacional porque ¿qué es lo que explica? Explica cómo deberíamos todos los budistas mahayanas trabajar, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque lo que considera Sakya Pandita, y yo creo que sí es importante, es que en muchos casos la proliferación de textos, y de sutras y de instrucciones se vuelve tan grande que uno se confunde. Entonces está bueno tener todo, por lo menos lo que Sakya Pandita considera, que Sakya Pandita considera, nosotros consideramos, recuerden que es el más famoso de todos los sakyas, y para mí es realmente el más importante de los estudios objetivos, es realmente, o sea, para nosotros es, por así decirlo, una guía importante. Más allá de todo eso, más allá de todo eso, hay muchas escuelas que este texto lo consideran importantísimo, sea así que son sarkianse, que por ejemplo un Lama Nyingma, un Tuto Nyingma, su fundación la llamó Siddhartha's Intent, por este texto, ¿no? Sería como la intención de Siddhartha en vez de la intención del sabio. El texto para mí dice el Muni, yo entiendo que literalmente significa sabio, pero se entiende que es Siddhartha. Entonces, tanto es así que, por ejemplo, una fundación Nyingma, probablemente las más grandes fundaciones Nyingma, se llama así por ese texto. Es un texto muy respetado y muy clásico. Pero, como les digo, es un texto complejo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Principalmente el tema del bodhicitta. Ustedes, yo creo que todos saben esencialmente qué es bodhicitta. Si no, quiero... Sí, ahí voy. Justamente eso. Voy a hacer un mini repaso. Cuando nosotros hablamos de bodhicitta, hablamos esencialmente de la esencia del Mahayana. Todo el Mahayana. Todo el Mahayana. Y yo también diré todo Theravada, pero muchos autores Mahayana lo van a disputar, pero digamos todo el Mahayana para estar seguros. Su foco es la bodhicitta. Esto ya está validado tanto por su entidad y por Lama Pema, una vez vino y me dijo, ¿qué es lo más importante de todo? Y digo, bodhicitta, bien, me dice. Cuando vino su entidad y me dijo, ¿qué es lo más importante de todo? Por supuesto que lo voy a decir yo, bodhicitta, claramente. Si me llega a decir mal, está en un problema, pero claramente es esto y estamos todos enseñados. ¿Qué es la bodhicitta? La bodhicitta es la unión de dos cuestiones. Es la unión de la compasión y la vacuidad. Cuando yo hablo del sutra del corazón, que uno tiene que intentar generarse como un bodhisattva, ayudar a todos los seres y salvarlos del sufrimiento, mientras uno comprende que no hay seres, ni sufrimiento, ni bodhisattvas, ni nada, eso es bodhicitta. Esa es la enseñanza de bodhicitta. Total. No, porque el tema es entenderlo como un no dual. El tema es entender que esto es no dual. Va más allá, la bodhicitta, lo que acá va a llamar la bodhicitta suprema es algo que es no dual. Está más allá de la formulación, ¿no? Mucha gente piensa que la bodhicitta es solamente la compasión. La compasión es una parte importantísima de la bodhicitta, pero, como cualquier cuestión tántrica, está informada por la sabiduría, que es la vacuidad. Piensen que en nuestras acumulaciones, cuando nosotros decimos acumulamos, ¿qué acumulamos? Mérito, acciones positivas, y sabiduría. Acumular mérito, hacer acciones buenas porque son buenas, no sirve. Acumular sabiduría, entender cómo y después quedarse amargado en su casa, tampoco. Hay que hacer las dos cosas. La bodhicitta es la unión de eso. La vacuidad con la compasión. La compasión hacia los seres y la comprensión de la existencia de los seres. ¿No? Esto es importante de entender. Este es esencialmente la enseñanza del Mahayana. Es la enseñanza del desde el Sutra del Diamante, el Sutra del Corazón, al Sutra del Loto,
a la Vatamsaka, al Uttara Tantra, todos los grandes sutras mahayanas hablan de esto. Y su foco es esto, con los cuales ustedes pueden desarrollarlo, estamos hechos. Ahora, hay varios tipos de bodhicitta. Hay una cosa que se llama la aspiración a bodhicitta, que es lo que nosotros decimos, que por el mérito de la perfección y todas las otras, el mérito de la generosidad y otras perfecciones, pueda yo liberar a los seres. Eso es una aspiración, una plegaria. Luego está lo que se llama la bodhicitta, que es de contacto, una bodhicitta de práctica, que es cuando yo practico la bodhicitta. Yo practico la perfección de la generosidad, de la paciencia, de la meditación, de la sabiduría. Todas son prácticas que yo hago. Yo ya me inspiré un poquito y después voy y ahora practico. Si yo no conozco ni la práctica, ni tengo tiempo, ni tengo fuerza, puedo por lo menos inspirarme, ¿no? Puedo aspirar a... Y cuando yo realmente logro generar esta compasión, logro generar esto, y al mismo tiempo logro comprender que es algo, eso se llama bodhicitta suprema. Esa es la iluminación, esencialmente. En términos mahayanas, no se dice nirvana es medio insulto entre el contexto mahayana, se dice anuttara samyak sambodhi, que significa liberación completa, y la anuttara samyak sambodhi es la bodhicitta última, esencialmente. ¿Se entiende esto? Ya que Panita, parece un montón de términos que se pelean porque no decimos nirvana, ya que Panita va a dar una respuesta bien larga de por qué no decimos cada cosa, y porque hay que contextualizar. El estilo, de vuelta, es un estilo académico y es un estilo bastante crítico, digamos, de muchas cuestiones. Piénselo, pongámoslo en contexto. Sé que Pandita era un maestro, era quizás el maestro, seguramente de esa época, y para mí todas las épocas del Tíbet, pero era el más famoso de todos los maestros, lo llamaron los mongoles, cuando llamaron a una persona lo llamaron a él, y mucha gente lo llamaba y lo invitaba a lugares que él se sentía incómodo y encontraba un montón de cuestiones de crítica, para criticar, ¿no? Que siempre estaba intentando decir, bueno, hagámoslo, hay que simplificar y volver a las fuentes, pero simplificar no significa confundir. Entonces va a ser una persona que va a estar acostumbrada a cierto diálogo crítico y cierta confrontación. Cuando nosotros lo leemos, uso de palabras como estúpidos e ignorantes, nos llama la atención un texto budista, pero entendamos que este no es un texto budista amable, por así decirlo. Para eso están los... Bueno, sé que Panita tiene a mí la impresión que era una persona bastante ácida en algunas cosas, pero la función es esencialmente una función correctora. ¿Se entiende? Digo esto porque vamos a encontrar expresiones fuertes en este texto. Entendámoslo dentro de ese contexto. Nosotros habíamos llegado la otra vez a, ¿se acuerdan? Una forma simplificada del yoga de los sueños. Cómo hacer para acostarnos y soñar con Amitabha. ¿Se acuerdan que en el último viajito habíamos hablado de la importancia de las ofrendas, ofrendar la comida, ofrendar todo, y de cuando nos vamos a dormir, hacer el yoga de los sueños en versión simplificada, que es pensando en Amitabha. Eso, por favor, háganlo, digamos, ¿no? Yo estoy explicando esto. No, yo justo no estuve la otra vez. Está el video que lo subimos y el texto, digamos, el texto te dice cómo hacerlo. Sí. Pero... Se llama yoga de los sueños. No, el texto es el aclarando intenciones sabias. Sí. Ahí hay una parte que te dice que te dormís pensando en la mitad, esencialmente es así, ¿no? Es muy simple, te dormís pensando en la mitad de una posición particular. Eso si querés después te pasamos el video, para no explicarlo ahora, que es cómo se hace. Pero es muy simple, no es complicado. No es el yoga completo que haces con todos los cosas, sino es una forma más básica, ¿no? Entonces, había terminado diciendo que no hay que tomar la cuestión de medicina como una cuestión puramente de fe, sino que, ¿se acuerdan que no llegaste ahí? Por favor, dice, consulte a un médico. Estas cuestiones que uno no espera a veces encontrar un maestro tántrico, pero que dicen, no sé, ¿por qué me pedís alguna medicina? No sé, pedile, pero consulta a un médico, ¿no? Entonces, acá está hablando en este capítulo del refugio. ¿Se acuerdan que era cómo tomamos refugio? Entonces ahora vas a decir las reglas de entrenamiento con respecto a cada objeto de refugio individual. Fue enseñado en un sutra. Quien toma refugio en el Buda es un seguidor laico que hace lo correcto. El o ella nunca debería refugiarse en otras deidades. Quien toma refugio en el buen Dharma no debería pensar en matar y dañar. Quien toma refugio en la Yanga no debería buscar refugio en los tirtikas. Tirtikas significa no budistas, esencialmente. Entonces acá va a aclarar bien qué quiere decir esto, ¿no? Entonces dice, si uno ha tomado, yo voy a saltear un poquito porque repito varias veces, pero voy a ser un poquito más ágil. Dice, si uno ha tomado refugio en el Buda, no deberíamos ir a las enseñanzas de una deidad, como seguimos al gran maestro. Si uno ha tomado refugio en el Dharma, no hay que lastimar a los seres sintientes. Si uno ha tomado refugio en la Sangha, no deberías tomar como guía un tirtika. Dice, para explicar, dice... Bueno. Si uno ha tomado refugio en el Dharma, dice...
si uno ha tomado refugio en el Buda, inclinarse en mostrar respeto, brindar elogios, ofrendas materiales a las deidades mundanas y a los dharmapanas mundanos o los dioses de direcciones no rompen los votos de refugio. Pero el tomar refugio sí lo hace. Esto que está queriendo decir, ahora voy a explicar de forma un poco más larga. Muchas veces la gente choca con los budistas y las deidades. Tenemos dos tipos de gente. La gente que dice no creo en las deidades, no creo en los budistas, lo que se hace. Y después la gente que te dice, no sé, yo soy budista, pero le hago ofrendas al gauchito Gil o de mi familia, esas cosas. ¿Cómo puedo hacer? No tengo que hacerlo más. Y uno dice, no. Si vos vas a la India, generalmente los budistas en la India o en Nepal hacen ofrendas a las deidades del lugar, ¿no? En Nepal, sobre todo, que hay deidad en cada montaña, le hacen ofrendas a cada cosa. Los productores le hacen ofrendas a Maheshwara, a Shiva, ¿no? ¿Cómo puede ser que hagas ofrendas a Maheshwara si sos un budista? Hay una diferencia entre tomar refugio, es decir, yo voy a tomarte a vos como lugar donde yo me refugio y me concentro y voy a seguir lo que vos enseñás, que hacer una ofrenda. El hacer una ofrenda, yo siempre lo digo, es como tener un contacto con un amigo poderoso, ¿no? Uno va y le ofrenda algo con forma de respeto y por ir para pedirlo por un servicio. Pero no significa que después se vaya a ser seguidor de esa idea. O sea que Panita lo dice. Para explicarlo de forma clara, si un vasallo viaja fuera del territorio de su señor feudal y ofrece homenaje a otro, aún pertenece a la esfera de autoridad de su señor primario. ¿Me entienden? Yo soy un vasallo, viajo, yo tengo un rey, viajo a otro reino. Le pago los impuestos a otro rey. No es que le digo, yo no tengo que pagar porque soy del otro. Le pago, le hago ofrenda, me inclino ante él. Ahora, si renuncia formalmente a la relación con su señor feudal y acepta el nuevo, ahí pierde la protección y pertenencia que tenía. ¿Se entiende? Yo puedo hacer a todo el mundo hacer ofrendas. Simplemente hay un compromiso que tiene que ver con seguir el Buda como señor, ¿no? Dice, estos días en el Tíbet escucho que hay gente que sostiene que hasta llamar señor en el sentido de Shri, ¿no? Es Shri como uso de respeto, ¿no? A deidades mundiales como Tangla. Tangla es la deidad, una cadena montañosa de Tangla, ¿no? Lastima los votos de refugio, pero al mismo tiempo, la gente que dice eso, todo el tiempo se la pasa haciendo ofrendas a los guardianes de direcciones, les paga los yakshas, etc. Dice, si uno se refugia, aunque formalmente uno hable de forma elaborada, si uno se refugia en los yakshas, los votos se resienten. ¿Cómo hay que hacer para poder refugiarse en algo? Hay que entender que las deidades son partes de la asamblea de bodhisattvas, la Sangha de bodhisattvas. Si son parte de la asamblea de bodhisattvas o budas, uno puede refugiarse en ellos. Si no, las tiene que intentar, puede hacer ofrendas, puede pedir solicitarle dones, pero no debería refugiarse. Si uno las considera distintas tres joyas, uno lo que hace es mezclar prácticas de las tirtikas, tomando refugio con chakra, con brahma. ¿Se entiende esto más o menos? Sí, sí. Esencialmente lo que está diciendo es, si nosotros consideramos, porque esto también va a pasar, y de hecho es unos problemas que ha tenido, por ejemplo, la escuela Gelug, ¿no? En esta cosa. Lo que dice es, si uno considera que una deidad X es un Buda y un Bodhisattva y uno tiene razones para creerlo, no hay problema en la toma. Por eso, para nuestra escuela, por ejemplo, si bien muchas formas de Ganapati son consideradas mundanas, en otras son consideradas iluminadas. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Podemos tomar refugio en Ganapati en tanto en cuanto conocemos un Buda. Hay un sutra, por ejemplo, que habla de Buda Ganapati, ¿no? Fantástico. Si nosotros no aceptáramos ese sutra como pasa en otras escuelas y tomamos refugio en Ganapati, estamos rompiendo un refugio. Esencialmente, si uno quiere tomar refugio, para tenerlo bien violentamente, en el Gautito Gil, y considera que el Gautito Gil es un Bodhisattva, no hay problema, en tanto en cuanto lo consideramos eso. Si nosotros pensamos que realmente es diferente, ahí sí estamos. Esto no significa que no le hagamos ofrendas, que no nos inclinemos, que no le paguemos sus cosas, mientras no nos refugiemos. Dice, otras personas sostienen que hacer actos faltos de respeto hacia las escrituras, como caminar sobre ellas, venderlas o comprarlas o empeñarlas, es dejar el Dharma. Pero luego esta gente sostiene que no hay que no estudiar, dado que el estudio es un obstáculo al Dharma y tienen que concentrarse en la experiencia directa. Entonces, acá, fíjense, esta es una cuestión muy de Sapan. Sapan siempre hace un énfasis entre lo que es correcto y también hace un análisis un poquito más utilitario, ¿no? Digamos, se vuelve un filósofo utilitario como Bentham, ¿no? Él dice, en general es una falta comerciar con el Dharma, pero dado que si yo vendo un libro, puede pasar dos cosas. Que el libro se imprime una nueva copia, en cuyo caso va a dar más Dharma, o que yo venda mi libro a otra persona, yo se lo vendo a Seba. En ese caso, el libro y el Dharma sigue estando. En cualquier caso es una falta menor para la persona que lo vende, yo en este caso, pero él gana el Dharma. Con lo cual, hasta estoy haciendo un favor.
Seamos prácticos. Estoy aceptando algo que no tiene mucho valor, que es el dinero, y le estoy dando Dharma. Yo lo conozco, él lo va a conocer, le estoy dando Dharma. Está bueno. Ahora, si yo no estudio y reflexión, el linaje de los sabios será interrumpido. Si en los libros pueden estar, si no hay alguien que conozca por transmisión el significado del Dharma y su interpretación contingente y su interpretación última, este va a desaparecer de la Tierra. Por lo tanto, aquellos que critican la falta menor de la comercialización y sostienen la falta mayor de la transmisión de sabiduría, no comprenden la raíz de tomar refugio en el Dharma, ¿no? Esto tiene que ver que había sectas en esa época en que la idea era todo lo que tenga que ver con el Dharma, vos no puedes tocar nada, no puedes dar dinero, no puedes dar nada involucrado, no, todos tenemos que ser pobres, pero vivir razón del Buda. No tiene que haber transmisión de sabiduría. Esto es una tensión desde el principio del budismo, entre la tensión de los devotos, estilo Bhakti indio, de Buda, 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 y los estudiosos. Sakyapandita siempre intenta mantener un 50-50%, pero generalmente no le gustaba el tema de solamente ponerte a meditar, sino que para él los tres bueno, lo que decía antes, ¿no? Los tres entrenamientos tienen que estar. Dice, por otro lado, he visto aquellos, y acá me puse, no falta de bibliografía y no se pone una marca, aunque sostienen que el caminar sobre un ropaje amarillo lastima a los votos de refugio en la yanga, se comporta de forma irrespetuosa a los sostenedores del linaje, sean monásticos o sean laicos, de las escrituras bodhisáttvicas. Dice, pisar tela amarilla o pasar por delante de una estupa es una irreverencia, no hace perder refugio. Ahora, faltarle el respeto a los practicantes de Vinaya y a los bodhisattvas sí hace perder refugio, ¿no? Como verán, siempre intenta ir como más allá de la forma en sí. Dice, las distinciones de este tipo deben ser meditadas y entendidas. Aquí no me he extendido en el resto de las reglas para no excederme en longitud. Si les interesa, veamos tratados y sutras, ¿no? Entonces dice, ¿cuáles son los beneficios de seguir las reglas correctas para relacionarse? Dice, dos tipos de beneficios se consiguen siguiendo estas reglas, temporales y supremos. Quiero hacer una aclaración, que la aclaro siempre. Cada vez que veo esto, me acuerdo en todas las clases que vimos esto. Los tibetanos escriben generalmente en un sistema que se llama de tópicos anidados, que es que ponen punto 1, 2, 1A, 1B, 1C, 1D, 1.1.A, ¿no? Es el estilo clásico tibetano, para nosotros es denso. Es muy fácil después si uno quiere hacer un croquis con esto. No directamente, muchas de las cuestiones tibetanas son textos que son croquis, con cada uno de los puntos, si uno lee el título ya sabe un poquito de qué tiene que ver. Pero es árido, pero es el estilo tradicional, ¿no? Dice, ¿cuáles son? Hay beneficios temporales y beneficios supremos. Y los beneficios temporales tienen dos puntos. El primer punto es que tomar refugio nos aleja de fenómenos negativos. Purifica los kleyas, las faltas pasadas y de la fe malentendida. De esta forma recibimos menos dolor de humanos, de espíritus y podemos reducir el sufrimiento mental. Sucintamente, el refugio hace que nos intentemos alejar de factores negativos. Por otro lado, los maestros del pasado han relatado que el refugio, aun sin compromiso profundo de un practicante devoto y sin el entendimiento de un sabio, tiene valor talismánico. Yo he escuchado la siguiente historia. Acá conté una historia que les ya conté varias veces, pero este es el texto de donde sale, ¿no? Dice, esto nos pasó cuando vino Lama Rinchen acá, la vez que vino, que él me preguntaba una historia y yo le decía que sí, que la habíamos contado varias veces. Todos los ya que en un momento escuchamos esta historia, es una historia que es un clásico, ¿no? En ese sentido. Dice, una vez había un monje que habiéndose ordenado tarde en su vida, no conocía mucho del Dharma. Pero tenía una patrona del Dharma, es decir, una laica, que realmente tenía fe en él, dice. Entonces un día fue y le dio tela estampada, le dio una tela, ¿no? Dijo, por favor, instruíme. Y él, claro, él pasaba caminando y se vio en una situación horrible y sin saber qué decirle y no queriendo ofenderla, el monje mira al suelo y dice acongojado, sin saber nada, yo soy solamente un miserable. Y entonces la patrona, por su fe, comprendió que el resultado, ser miserable, surge de la causa, la ignorancia. Y por lo tanto comprendió la verdad, lo que estaba diciendo, que en realidad las miserias nuestras son base de la ignorancia. Entonces se postró frente al monje y le dijo, el maestro me ha liberado de un océano de miseria. Esto fue visto en la calle, cuando iba caminando, de un océano de miseria. Dice, me ha liberado, me he creado la causa básica de la liberación. Y esto es así, la causa básica en el budismo es la ignorancia. Entonces, un ladrón, esto pasaba en la calle, un ladrón observó esto y dijo, voy a robar esa tela a ese ignorante. Entonces se puso a seguir al monje. Entonces el viejo monje entra a la casita que tenía para meditar
el ladrón viene por delante y empieza a golpear la puerta y dice, dame la tela, dame la tela. Y el monje se asusta y le dice, tengo mucho miedo para salir, por favor, hay una ventanita que es donde la gente se la entra por la ventana y tomala. Entonces el ladrón va a la ventana, le tira la mano y entonces dice, no, mi patrona me ofreció con ambas manos, como te la estoy viendo yo, por favor, para no generar causas negativas, tómala así. Entonces, la verdad que tiene las dos manos y el monje lo ata con la tela y lo ata a un poste en el medio. Entonces sale el tipo queda colgado, así está enganchando. Entonces sale con su bastón de caminatas y le dice, ahora vamos a restaurar el refugio. Que era lo único que sabía el monje. Entonces agarra y le empieza a pegar palacio. Dice, yo me refugié en Buda, ¡pa! Yo me refugié en Dharma, ¡pa! Yo me refugié en Sangha, ¡pa! Y después va y lo desata. Porque el único que sabía decirle, no sabía nada más que eso. Entonces el ladrón sale golpeadísimo y renguea hasta un puente. Y entonces pasa un viajero y le dice, ¿pero qué te pasa? Dice, mira, yo soy un ladrón, le dice, pero hay un monje que es más ladrón que yo. Lo único que sabe es el refugio. Dice, y me agarró a palazos con su vara mientras restaba el refugio a las 3 joyas. Por suerte que en su sabiduría y omnisciencia el Buda limitó el refugio a 3 objetos, por si eran 4, estaban muertos. Dice. Entonces, el ladrón agarra, se arrastra hasta el agua y se pone abajo del puente en el agua intentando que se limpie las heridas. Y mientras estaba bajo el puente, vi una horda de Gyalpos, una horda de rayos de los espíritus, cabalgando, y van a cruzar el puente y no pueden cruzar. Y entonces dice, ¿por qué no podemos cruzar? ¿Qué pasa? ¿Qué es el poder que nos bloquea? Entonces pues, se ponen a fijar y de repente ven al ladrón metido en el agua repitiendo algo, ¿no? Entonces le dicen, oh Yogi, le dicen, no Yogi, por favor, enseñanos tu poder mágico. Y el ladrón le dice, la verdad, lo único que sé, te dice, es la pelea de refugio, ahora esa sí la sé. Dice, y entonces, frente a eso, los demonios tomaron conciencia del refugio y empezaron a practicar el refugio, y cuando se murió, se transformaron en devas y son ahora dharmapalas, ¿no? Del monasterio parte de los dharmapalas de Ayaki. Y el ladrón al ver cómo los demonios se convirtieron en eso, ahí tomó fe y se hizo un monje a las órdenes del monje que lo había golpeado, ¿no? Esto tiene que ver con el valor talismánico del refugio. Yo sé que por ahí nosotros en Occidente no tenemos eso, se ha perdido un poco eso. Nosotros antes teníamos en la cuestión del Padre Nuestro, decían, ¿no? Recita un Padre Nuestro. Tiene ese sentido, ¿no? Obviamente este no es el sentido que Sakya Pandita, como dice, no es el sentido del sabio, no es el mejor sentido que uno puede tener en el refugio. Lo que uno puede tener es simplemente el sentido de comprender el Buda del Dharma Shanga, ¿no? De sus diferentes niveles. Pero es importante también entender que tiene esto. Y a veces, solamente, por más que uno conozca cuestiones yoicas, la fe misma, la fe cruda, ¿no? La fe bien fuerte, tiene un poder que uno no se lo espera. Hay una película muy buena, si ustedes quieren ver, que se llama literalmente así, Fe Cruda, que es sobre cómo una pastora, una vida muy difícil, se relaciona con la hija. Esa película, por ejemplo, para mí es una gran inspiración de cómo una lucha de una mujer alienada en cierta forma a la hija, y de una forma la misma lucha la mantiene. Y hay otra película que esa no es un documental, que es buenísima, ustedes la quieren ver, es una película cristiana, con lo cual tienen que verla, que se llama Calvario, que es con Brendan Gleeson. Es fantástica, es fantástica. Esa es una película de alguien que por la fe, puramente por la fe, para mí llega a la iluminación, o ahí cerca, y por la fe más terrible, más burda, por así decirlo, porque vive en un lugar rodeado de gente que es uno peor que otro, que no le dan bola, sin embargo mantiene ciertos valores de él centrales. Esa es una película muy buena para este tipo de fe, ¿no? Por supuesto, también está Milarepa, también tenemos todas las películas nuestras budistas, el tío Bugni y todo el resto de las películas, ¿no? Sobre la fe, pero por ahí una más cercana a nosotros. Entonces, dice, este es el primer beneficio. El segundo tipo de beneficio inmediato consiste en las cualidades excelentes que uno gana. Estas cualidades también tienen dos partes, el cambio de nombre y el cambio sustancial. El cambio de nombre significa que uno se puede empezar a llamar budista y de esta forma estamos en compañía de los nobles. Pero el cambio sustancial se da cuando, mediante la toma de refugio, uno se vuelve un objeto de refugio para el mundo mismo, incluidos los dioses mismos. ¿Esto qué significa? La idea de la toma de refugio es que nosotros mismos nos volvamos parte del campo de refugio. Así que nos volvamos Budas. ¿Entiendes? Eso es algo importante entender. Uno a veces piensa que toma refugio
para sí mismo. Y esta es una actitud que hay que cambiar. Siempre uno hace las cuestiones para ayudar al resto de los seres. Y la forma, si nosotros consideramos que el Buda es lo más importante, que nosotros transformamos un Buda para ayudar a los seres que tenemos alrededor es muy importante. Entonces, esto es un punto que yo quiero remarcar. Dice, ganamos gran seguridad y en forma particular también ganamos el cuidado de aquellas deidades que están comprometidas con hacer florecer el Dharma. Como un mercader viajero que encontró una escolta armada de confianza, ganamos la seguridad y el conocimiento que nunca nos separaremos de la religión. Vamos a estar diciendo esencialmente, ganamos la posibilidad de invocar a los dharmapalas del budismo, ¿no? Los beneficios supremos nos afectan tanto a nosotros como a otros. Perdón, quiero hacer una aclaración. Esto es algo importante. Muchas veces en Occidente se dan cuestiones muy sincréticas. Y hace un tiempo que el budismo en algunas cuestiones más occidentales, más esotéricas, está como ahí flotando, ¿no? Como que hay veces que... Y hay veces que se vuelve una especie de mercado comercial en ese sentido, ¿no? Que hay gente que no es que hay que explicarle que es una deidad o que es un espíritu, sino que ya tiene cierta experiencia, pero que mete, junta y hace como ensaladas. Los dharmapalas budistas, como me imagino que serán los protectores cristianos. Yo nunca he sido cristiano, pero me imagino que si uno hace un tipo que sea muy devoto del Arcángel Miguel o de esos protectores, tienen cierta pertenencia religiosa, por así decirlo, ¿no? Uno puede pensar que no en algún nivel, pero en otro nivel sí. Con lo cual, si uno quiere trabajar con los dharmapalas budistas, mejor que uno sea budista. Esto es importante saberlo. Sobre todo en un contexto tántrico, ¿no? Pues en un contexto esotérico no es tan importante, en un contexto tántrico, sepan que cada dharmapala tiene como ciertas, por así decirlo, pertenencias a linajes, a líneas de enseñanzas. Hay enseñanzas que la protegen de dharmapala. Entonces, los puede invocar y puede usar su efectividad en tanto en cuanto uno esté inmerso en eso. Pero no es, por ejemplo, uno dice, no sé, a mí, por ejemplo, Ekayati es una de las productoras del Dzogchen, es una productora de Ayaki también, de Cordillera. Sí, es una de las productoras principales. Entonces, pero si uno quiere hacer, invocar Ekayati, está bueno que uno sea parte del linaje de Cordillera, ¿no? O del linaje Dzogchen o lo que sea, ¿no? Rajula, por ejemplo, no está usado, usamos más Mahakalas nosotros, pero si uno va a hacer una invocación a Mahakala, una invocación externa, ¿no? Sin generarse, está bueno uno pertenezca al linaje. Esto tómelo en cuenta para la cuestión de innovar. Si nosotros somos budistas en general, todos tenemos acceso a los mismos protectores, que para mí son los que yo siempre realmente utilizo, que son los 4 grandes reyes. Si pueden hacerlos, yo les aconsejo, ¿no? Eso, pero para eso ustedes sean budistas. Después se nos puede pedir para otra persona, pero la persona que pide y hace ofrenda siempre tiene que tener cierta pertenencia institucional. Eso ténganlo en cuenta, no solamente con esto, sino con otros protectores que pueden encontrar en la vida, que si no están ahí para uno. Esta es una cuestión que a veces se confunde. Están ahí para defender algo. Si uno es ese algo, fantástico. O si uno participa de ese algo, es fantástico. Pero no necesariamente están ahí para uno. Perdón. Entremezzo. ¿Cómo? De nuevo. Sí. De nuevo. Los protectores generalmente están ahí cuando una deidad terrible se compromete a algo, porque quiere o a la fuerza, están para defender un objetivo o algo. Ese algo puede ser uno, fantástico. Pero no generalmente no es uno. Generalmente es lo que uno representa, lo que uno es. No, es un linaje, una práctica o algo. Entonces yo tengo que estar dentro del linaje, la práctica o algo. Exactamente. No confundirse y pensar que están ahí para uno. Yo qué sé, los Chintipati están ahí metidos en un cementerio esperando que venga uno y diga, che, ¿sabes qué? Tengo tal problema en el laburo, ¿ves? No, ellos son los protectores de un linaje de Vardayogini. Uno practica ese linaje, es fantástico, pedir. No lo practicas, mejor no lo pidas. Si nosotros vamos a hacer con los 4 grandes reyes, tenemos que tener refugio budista. Si no, mejor no, ni os toques. A mí jamás se me ocurriría, por ejemplo, pedir un protector Inu, que está en muchos casos históricamente peleado con el budismo. ¿Para qué se lo voy a pedir, no? O sea, ¿se entiende esto? Yo sé que esto por ahí parece medio raro, pero me parece que es importante, y acá lo que está marcando acá Zafan, es que estos seres, o no creemos que existan, en cuyo caso no entiendo para qué les pedís, o si creemos que existen, entendemos que tienen también su propia agenda, por así decirlo. Claro, que no es bueno mezclar, digamos, o sea, uno tiene a quién pedirle, digamos. Sí, que no es bueno pedirle a productores que están para sostener determinado linaje o corriente cuando uno no es parte de ella. Si uno no es parte de ella, hay otras formas.
¿no? De protegerse, pero si uno es parte, sí, seguro. ¿Se entiende más o menos? ¿Quiénes son esos tipos de técnicos? Hay varios, hay Hay varios. muchos. Hay muchos. Las séptimas cabalas son importantes. Sí. Más acá probablemente generalmente está. Cada linaje de allá que tiene su protector, ¿no? Cada 13 armas tienen uno, el Lambert tiene otro, ¿sí? Y después hay un conjunto que se hacen. Y a ver, todavía más que yo tampoco conozco, yo me estoy seguro que cada familia importante allá, que los Tarse, los Con, deben tener sus protectores familiares, ¿no? Igual todos los budistas tenemos acceso a los 4 grandes reyes, y yo creo que, salvo que uno esté metido en algo bastante raro, los 4 grandes reyes realmente son más que suficientes, ¿no? Son bastante... sí, también puede pasar. Pero bueno, dice, los beneficios supremos de tomar refugio nos afectan tanto a nosotros como a otros. Nosotros nos beneficiamos al refugiarnos, dado que establecemos las bases de llegar a la budeidad. Sin el refugio no hay budeidad, que lo que está diciendo. Cuando nos refugiamos en el Buda, cuando nos refugiamos en el Sangha, en el Dharma, ganamos la causa para que nuestras actividades sean Dharma. ¿Sí? Para que todo lo que nosotros hagamos sea el Dharma. ¿Sí? Cuando nos refugiamos en la Sangha, ganaremos las causas para nosotros atraer una corte de monjas y bodhisattvas que nos sigan. Esos son nuestros beneficios. Los beneficios para otros son que por medio de los beneficios que uno cultive, los discípulos de uno a una, llegarán a introducirse al Buda Dharma y experimentarán directamente los beneficios del refugio. ¿Sí? ¿Cómo es posible que si no tomas refugio no podés alcanzar la budeidad y el Buda Tomó refugio, no solamente tomó refugio, sino que le hizo una promesa a Kankamuni. tomó refugio en las 3 joyas? Sí. La idea es que todo Buda, esencialmente, y nosotros sabemos que históricamente, digamos, hay por supuesto una narrativa de un montón de nombres, pero nosotros sabemos que algunos nombres existieron, por lo menos. Kankamuni, por ejemplo, existió. Más o menos se calcula entre 500 y 600 años antes del Buda. Todos los Budas lo que hacen, por ejemplo, los Bon, el Yungdruk Bon del Tíbet, sostienen que Trungpa Sherpa, su fundador, fue un Buda previo. Y todos ¿Kankamuni fue un Buda? Kankamuni fue un Buda. Sí, hay una lista larga de Budas, ¿no? Hay hasta un Shakyamuni previo. ¿Qué es eso? Kankamuni, ¿qué es? Ese sí no lo había escuchado. Kankamuni, el sabio de los Kankas, era un clan que existía cuando llegaron los indoarios a la India. Ah, Era un Buda previo, que es con el cual el Buda Shakyamuni, cuando estaba Kankamuni enseñando, tomó votos que iba a ser el Buda Shakyamuni. El Buda nunca dijo yo inventé algo, él siempre dijo yo volví a enseñar algo que ya existía. Y el triple refugio, o variantes de, está siempre presente. A ver, por ahí lo puedes subir en 2 o en 3, pero la base debería ser siempre la misma. Por eso yo digo siempre el poder de los votos, está bien importante más votos. Buda Shakyamuni, su causa básica de iluminación, lo que lo separó de todo el resto de los arhats de Buda Kankamuni, fue que él tomó el voto de ser lo mismo que él frente al Buda Kankamuni. Esa fue la causa que disparó, ¿no? Teóricamente la iluminación Buda Shakyamuni. Por eso es muy importante esto que está diciendo la pregunta tuya también, Tincho, en el sentido de que uno siempre toma refugio en el Buda. Puede no llamar al Buda, lo llamar de otra forma, ¿no? O sea, pero siempre toma refugio en esto. Los únicos que no toman refugio en el Buda y se iluminan, pero no se iluminan como un Buda, son los Pratikya Budas. Son aquellos que no les gusta, que se sientan en un lugar que no escuchan al Buda, e igual se iluminan. Pero no se iluminan con la iluminación de un Buda, se iluminan con una iluminación menor, que es el Pratikya Buda. Pensé que eran más. ¿Son distintos grados dentro del mismo camino? Son distintos grados. La iluminación esto es una teoría mahayana, creo que se entienda, no es la teoría Theravada pero la teoría mahayana dice que el nivel más bajo por así de iluminación es la del Arhat, que se llama Sravaka, el que oye, el oyente, el que sigue la enseñanza del Theravada, y entra una iluminación de permanencia, nirvana de permanencia. Es decir, el segundo que sigue después de eso es el Pratikya Buda. Ese que o sea, es más importante porque tiene la misma iluminación que el Arhat, pero lo hace sin tener la instrucción. La gente, yo les digo siempre, hay gente que uno va y le dice, no, sí, a mí me gustaría iluminar, me gusta meditar, pero yo no, el budismo no quiero hacer, y leen textos y postean en internet y dicen, no, porque en realidad, pero nunca pertenece a un grupo, nunca tiene un maestro, están tan solos. Ese tipo de gente son proto-Pratikya Budas. En un momento, si siguen así, y meditan, que es lo que más cuesta generalmente, van a llegar a iluminarse, pero
no lo hacen dentro de un contexto de Buda, Dharma, Sangha. ¿Y por qué están por encima de los ajat que siguen? Porque la iluminación es la misma, pero es más difícil. O sea, la iluminación igual es la misma, es el nirvana. Pero se considera más difícil, ¿por qué? Porque no tenés todo el apoyo del resto de la gente, ¿no? O sea, Es más meritorio. no sé si es más meritorio, es más difícil. Más difícil. Los dos son meritorios, pero para el Mahayana no son tan meritorios. Para mí igual son súper meritorios, pero en la literatura mahayana no son tan meritorios como el Bodhisattva. Ah, eso sí, eso seguro. ¿No? Esa es la cuestión. Entonces, esa gente se ilumina, sí, pero en una iluminación menor. Para un Bodhisattva, iluminarse con la iluminación de Patekia Buda de Yorravaka es lo peor que le puede pasar. Porque aunque vos no te ilumines y te vayas al infierno, eventualmente vas a salir del infierno. Eventualmente son neones, pero vas a salir del infierno. Pero una vez que entraste al nirvana, ya está. Entraste para el nirvana y ya está. No puedes ayudar a nadie más. ¿Entendés? Voluntariamente no puedes volver, no hay No hay voluntad ya. Eso es sensación de eso y no volvés más. Cuando entras para el nirvana no queda nada. Es una cuestión para el Mahayana, como está pensado, bastante terrible. Por supuesto, para mí hay una cuestión, yo siempre digo, no tomen toda la propaganda, especialmente las cuestiones críticas de peleas, literalmente así, porque para mí tiene un gran valor, ¿no? El tema del Arhat y el coso, hay que respetarlo, son, y generalmente los Theravada que yo conozco, son la gente que más medita y estudia. Si a mitad de los Mahayanas hicieran eso, yo creo que ya seríamos todos bodhisattvas, ¿no? Pero bueno, la literatura es así y hay que entender también que hubo mucho tiempo de pelea de Theravada diciéndole, ustedes no son budistas, el budismo es genocidio. También es el resultado de eso, ¿no? Bueno, ¿se entendió hasta acá? Vamos a pasar a la próxima sección. Generando la resolución de llegar a la iluminación, se llama el título de esta fecha. Y tiene que ver con generar el bodhicitta. Dice, para generar el espíritu del despertar hay dos tradiciones principalmente, las Shravakas y las Mahayanas. Dice, en las clases Sravaka uno puede tener tres resoluciones. Liberarse como un Arhat, que es lo que decíamos antes, como un Pratikya Buda, o como un Buda. Ya, dado que son los sistemas hinayanas, no voy a explicar cómo se hace eso. Esto que sería un Buda, sería cuando no hay ningún Buda y dice yo me voy a liberar para explicar los Arhats, ¿no? Dice, el Mahayana tiene dos divisiones para generar bodhicitta. La tradición Vijñanavada, que es la tradición Yogacara, y la tradición Mayamaka. La Vijñanavada de generar bodhicitta proviene de las enseñanzas de Maitreya, es decir, las que recibió el maestro Yanga y enseñadas en su Bodhisattva Gumi. Es decir, el sistema que Chandra Gomin enseña en su Bodhisattva Sambhaviravaran. La tradición Mahayana es la generada por Manjushri, seguida por maestros como Nagarjuna y enseñada de la Tamsaka. Es la tradición del Bodhikariavatara de Shantideva, texto para el cual fueron compuestos manuales por maestros como Yetari. ¿Esto qué significa? Ustedes se dan cuenta, este texto estoy terminando de traducir, es literalmente el segundo texto en una línea de Mayamaka que se enseña a Shakya. El primer texto uno aprende en la Shakya es el espíritu del despertar, generalmente, el Bodhikariavatara, que es el texto del librito que traduje. Segundo, que explica más o menos cómo funciona, es este, ¿no? Dice, en mi texto, Rituales para generar bodhicitta, que es un texto más, que es un texto ya directamente ritual, clarifico las diferencias entre ambos sistemas, ¿no? El Yogacara y el Mayamaka. Como qué es un maestro cualificado, quién puede impartir los votos, cómo hacer ritual, dice, por lo tanto, si uno quiere conocer cómo llevar a cabo el ritual, consulte ese texto, que no importa tanto, ¿no? Dice, pero ¿cómo puede surgir la bodhicitta? Ok, todos sabemos que hay un ritual que uno hace, pero ¿cómo puede surgir? Dice, hay generación con y sin ritual. Hablando de forma general, se enseñó de forma autoritativa en que los votos del sistema Pratimoksha, los votos de liberación individual del sistema sútrico, la generación del espíritu despertar y la iniciación mántrica se producen mediante rituales, mientras que los votos de dhyana, los votos de absorción meditativa, el desapego y la bodhicitta suprema no se producen mediante rituales. Traduzcamos esto. Esta parte es un poquito densa, técnica, pero es importante entender. Dice, si yo tomo votos y tomo lo que se llama la aspiración de la bodhicitta, yo me comprometo a generar bodhicitta y a mantener la bodhicitta, sea como Theravada, sea como Madhayana o Vajrayana, se enseñan rituales. Ahora, lo que uno produce de absorción meditativa y la bodhicitta suprema no sale en un ritual, bajo ningún concepto de eso. Es algo que se produce. ¿Qué pasa? Hay muchos sistemas tántricos en esa época del Tíbet
que había gente que decía que te podía producir la bodhicitta absoluta, es decir, la iluminación, mediante una iniciación tántrica. Entonces él dice, objeción, y acá empieza en el... Objeción. Esto contradice la sección de las 7 ramas de práctica del Vairochana Abhisambodhi, Tantra, donde se dice que la fórmula de generar la bodhicitta suprema debe ser repetida 3 veces. Respuesta. Puedo contestar a esto de dos maneras, indirectamente a través de analogía o directamente. Por analogía. De la misma manera que yo sostengo que la bodhicitta suprema no puede generarse por ritual, podrías vos sostener que el Mahamudra no puede cultivarse conscientemente mediante la meditación. Mahamudra, recordemos, es el estado supremo que uno consigue de iluminación tántrica. Entonces estamos hablando de bodhicitta a nivel sútrico, cuando una persona termina iluminándose, en la tradición de la Shakya, no es un sistema como la Kaigo, que es un sistema de meditación sútrico, y ahora voy a explicar por qué, sino que es un sistema de que cuando vos meditas, te iluminás, se dice conseguiste el Mahamudra, gran sello. Dice, cuando Virupa consiguió acumular las 2 etapas, la etapa de perfeccionamiento, la etapa de generación y perfeccionamiento, tántricamente, llegó al logro de Mahamudra. Cuando Tilopa finalmente completó las 2 etapas, las 2 acumulaciones, llegó al logro de Mahamudra. Esta forma de decir, me iluminé totalmente. Me iluminé como un Mahasida, ¿no? En ese sentido. Entonces dice, yo no puedo decir que vos no decís, este Mahamudra no es algo que yo pueda pensar, me voy a hacer Mahamudra y soy Mahamudra, ya está, ¿no? Pero lo que sostienes se ve contradecido por el Tattva Samgraha, que se llama el compendio de principios, que explica que el Mahamudra se cultiva mediante la meditación. Se puede objetar entonces que el compendio pertenece a la clase de Yoga Tantra, y que la meditación de la deidad es sido simplemente designada como Mahamudra, pero no es Mahamudra. Esto pasa, por ejemplo, en la sadhana de Chenrezig, ¿no? Que crees vos, que es una sadhana tántrica, de clase Yoga Tantra, no es clase Charya Tantra como mayor parte. Entonces, hay una parte de la meditación de la deidad que es Mahamudra, pero no es el Mahamudra, ni un Mahamudra de la otra Mahamudra. Entonces dice, Pará. No. ¿Cómo el Mahamudra del otro Mahamudra? entonces dice, ahí voy, dice, que el compendio pertenece a los Yoga Tantras y que la meditación de la deidad ha sido designada como Mahamudra y que este no es el Mahamudra del Yogottara Tantra, el Mahamudra del nivel Yogottara. No se refiere al estado de Mahamudra, ese estado de liberación. Son 2 estados que se llaman los 2 Mahamudra, pero no son exactamente el mismo, está diciendo ahí. En ese caso, yo diría que el Vairochana no es un Tantra Yogottara, no es un Tantra más alto, el que dice esto, sino que es un Charya, es un Tantra de performance, ¿no? De ejecución. Y en este Tantra hay un mantra que dice que acumular gnosis, que se fue llamado generación de bodhicitta, acumular sabiduría. Pero es como está llamado, dice. De la misma forma que vos podés decir que no está llamado Mahamudra, pero no es la Mahamudra suprema, yo podría decir, acá dice bodhicitta, si dice bodhicitta suprema, no es la bodhicitta suprema de la iluminación. De cualquier forma, ninguno de estos ejemplos construye algo válido para una explosión de generación ritual de bodhicitta en el Paramitayana, en textos sútricos. Esto se podría responder. Aunque el Vairochana Abhisambodhi pertenece a tradición mántrica, es decir, es un texto tantra, ¿cuál es la incompatibilidad para usar los principios mántricos de la tradición sútrica? Pero yo tengo que responder, aunque el Tattva Samgraha es un yoga tantra, es un tantra, ¿por qué no puedo aplicar el Mahamudra de Yogottara, el Mahamudra más avanzado, en la tradición yoga? Y vos mirás, no lo podés mezclar 2 formas aleatorios y esperar que se cumpla el objetivo, porque cada sistema tiene una lógica interna. De la misma forma, yo no puedo mezclar un texto tántrico en un sistema sútrico, ¿no? Que es lo que estamos hablando acá. ¿Se entiende esto? Ya no. Les dije que era medio tensado. Pero vos podés decir, está bien, se mezclan los sistemas. Perfecto, yo estoy mezclando los sistemas. Pero ¿por qué es incompatible? Si yo lo hago con buena intención, ¿y por qué no puedo practicar un ritual de bodhicitta tántrico dentro de un texto sútrico? En realidad, no es el tántrico sútrico, lo estoy traduciendo yo para que no se vean de eso. Sí, pero yo podría decir, mezclemos las clases de tantras. ¿Por qué yo no puedo usar el Mahamudra más avanzado en un texto menos avanzado? Y vos me decís, ¿por qué no es Mahamudra? Sino que, si yo lo puedo cultivar mediante la meditación, es un objeto dual de cultivo consciente. Es decir, yo tengo un objeto de meditación que yo voy a meditar y lo voy a llamar Mahamudra. Pero eso, al yo tener un objeto dual y yo tener una definición de que es Mahamudra, Ya no es Mahamudra. ¿no? Dice, por lo tanto, no puedo usar el Mahamudra más avanzado en la meditación dual, porque no es Mahamudra puro. Entonces, yo te podría decir que la generación de bodhicitta por ritual tampoco es pura. Entonces vos me decís, ¿cuál es el defecto de hacerla mediante un ritual? Después de todo, dice, la meditación es una actividad sujeta al lenguaje discursivo, pero el verdadero Mahamudra no es sujeto al lenguaje.
yo podría decir que, dado que el ritual pertenece a lo convencional, a lo superficial, y la bodhicitta suprema esencialmente es la realidad última, son igualmente incompatibles. Por lo tanto, aquellas personas ignorantes, acá vienen los palos, ¿no?, que no conocen las diferentes escuelas filosóficas y los diferentes niveles de Tantra, caen en este error por utilizar términos similares sin conocer el contexto. Ahora voy a hacer una aclaración de todo esto. Termino de leer la parte esta. Dice, la respuesta, esta era la indirecta, ahora vamos a la directa, ¿no? En general, para todos los temas de enseñanza, el orden de los conceptos y las etapas de práctica son importantes. Uno debe también comprender la diferencia entre la designación de un fenómeno y la descripción de un fenómeno. Siendo establecido, la verdad última de sus Ravakas, designada como verdad última, es una verdad provisional para el Mahayana. Así como la tradición mántrica de la bodhicitta, mediante color y formas y sonidos, no es lo mismo que la meditación sútrica. De esta forma también podemos encontrar meditaciones en la vacuidad al recitar palabras como vacuidad o soy vacuo, soy libre de las cosas existentes, que son llamadas bodhicitta suprema. Ejemplos sin fin existen de estos significantes, como decir a la luna convencional y el vajra como supremo. Por lo que es extremadamente importante entender el fundamento de la cadena simbólica, que llaman la cadena simbólica de purezas, para poder llevar a cabo la meditación con éxito. Rituales de tradición mántrica y de generación esotérica de bodhicitta no tienen que ser confundidos ni mezclados. Dice, los rituales para generar la aspiración y el compromiso de bodhicitta son enseñados en todos los sutras sustradados. La exposición de un ritual para la generación de bodhicitta no está en ningún sutra tratado sútrico. En particular no está ni en los Mayamikas, ni en Nagarjuna, ni en Shantideva, ni en su Bodhikaravatara, y tampoco en los Yogacharas como Ayandra, Chandrava, etc. Entonces, aunque no haya, y se pregunta, aunque no haya sido enseñado por los maestros, ¿qué problema hay si yo construyo un ritual? Donde yo imagino y le digo que eso es la bodhicitta suprema. Si el espíritu del ritual surge si el espíritu del despertar surge de un ritual, ese tiene que ser espíritu convencional, no supremo. ¿Cómo puede ser supremo? Si bien todos los sutras enseñan el logro de aceptación temeraria de los factores, no nación de existencia, esto es la realidad última, nunca escuché de aceptar los factores nacidos de la existencia. Por lo tanto, ¿qué mayor confusión puede haber que ritualizar algo que no puede tener un ritual? Hacer nacer a lo no nacido, forzar lo inexpresable en expresiones y cosificar lo que no es una cosa. Una frase del Sutra Lamkara lo resume. ¿Qué es esta oscuridad que nubla lo que existe, pero hace ver a los seres lo inexistente? Una persona que tiene problemas en los ojos no verá realmente lo que existe, pero puede percibir en su campo virtual fallas de percepción, como cabellos pequeños, ¿no?, como marquitas, o puede un caracol blanco con color amarillento. De la misma forma, el ignorante no ve el sistema de pensamientos expuestos en las escrituras, en los rituales y en las enseñanzas, y busca generar la aspiración y la generación del espíritu del despertar mediante la visualización de deidades, algo que no se enseña en ningún sistema. A hacer cosas que ningún Buda ha enseñado, sin comprenderlas, por su ignorancia, terminan lastimando la enseñanza. Al mezclar repeticiones de fórmulas para generar bodhicitta, estas personas son las perdidas en la oscuridad de la ignorancia que Sutra Lamkara significa. Vamos a agarrar todo lo que dice que va a dar un sentido. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Que son todos tontos, son todos ¿A caretas, dónde no va? entienden nada. Estos caretas. Bueno, yo voy a intentar explicar un poquito esto, ya con esto vamos a terminar, porque yo sé que hoy ha sido de eso, perdón. Pero bueno, el texto es así, es un texto. Sakyapranita, los textos Sakyapranita son textos ásperos. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Hay una tendencia, que yo la veo en todos lados, la veo al día de hoy, de gente armar su propia interpretación de cada cosa. Lo que está diciendo Sakyapranita no es no innoven. Lo que está diciendo es, hay que comprender que estas cuestiones que uno las repite rápidamente, y que hace muchas sadhanas, sobre todo cuando uno hace muchas sadhanas empieza a tomar cierto feeling de las sadhanas, cada una tiene un contexto y un marco teórico en el cual está marcado. Y ese marco teórico es diferente para el Theravada, para el Mahayana sútrico, es decir, todo el Mahayana es tántrico, y para el Mahayana tántrico. Y aún dentro de los tantras, cada uno de los 4 niveles de tantras tiene su propio marco teórico, ¿no? Esto es importante entender, que las sadhanas no son arbitrarias o aleatorias, sino que cada una tiene sus diferentes Entonces lógicas. uno no puede armarse una sadhana. No es que uno no puede armarse, se puede armar una sadhana. Lo que pasa es que hay que intentar entender qué hace cada componente en relación al resto. Él no dice no se puede armar, no se puede innovar. Él dice no se puede, de hecho esto dice se puede generar. Pero lo que no puede hacerse es hacerlo sin comprender la cadena. Se tiene que saber una bocha para mandarte una cosa de eso.
Sí, pero ¿cuál es el problema principal? Él lo que está diciendo es, acá hay una cuestión que es la bochita suprema y la bochita convencional. La bochita convencional es esto de ayudemos, intentemos la cuidar. La bochita suprema es algo que es inexpresable, es una forma que dicen los textos sútricos para decir la iluminación. Y la iluminación, como él dice, no se puede forzar en nada. No puedo forzar lo inexpresable en una expresión. O mejor dicho, lo puedo hacer, pero es un error. Entonces hay gente que dice, bueno, no lo puedo expresar, pero lo que voy a hacer es, y esto está dirigido a una serie de personas que lo hacían en esa época, voy a hacer que lo genero con imágenes. Como si el problema de la expresión es el lenguaje. Hago como si. No es algo como si. El algo como si es parte del tantra. Sí. Todos nosotros hacemos como si en la parte tántrica. Pero una cuestión es decir, yo hago como si, y otra cuestión es, eso es. Por eso él dice, hay que entender lo que es una designación, lo que es una descripción y lo que es. Lo que es inexpresable. Pensalo en la fórmula freudiana, ¿no? La cosa en sí. En la fórmula lacaniana, lo real, no lo puedes hablar, no lo puedes articular. Y eso también es Mahamudra. Mahamudra es eso. Es algo que es la iluminación del Buda. El Buda se ilumina, ¿qué pasa? No puede contarlo. No puede transmitirlo. Puede hacer alegorías, puede hacer una serie de cómo llegar. Pero no te puede decir, es esto. Y acá hay gente que está diciendo, vos visualizás que sale un rayo de luz, eso es la iluminación, ya estás iluminado. Él dice, no es el problema que quieras decir que estás iluminado o no estás iluminado, pero cuando vos lo forzás a algo que es inexpresable, a una palabra, sonaste, te perdiste el otro, ¿entendés? Te cerraste el otro. Esto es lo que está tan preocupado de entender, de explicar. Lo que es ponerle vos me decís, yo estoy haciendo todas las prácticas, vos sos una practicante mahayana, yo estoy haciendo todas las prácticas de bolchita, las prácticas aspiracionales. Olvídate, yo te voy a explicar cómo hay que hacer para que vos recibas la bolchita suprema. Dale. Dale, A ver. sale un rayo de luz, vos dices, y si lo veo, te tocó el rayo de luz, sí, estás iluminada. Decís, ok, ahora, sí, ya está, sos, pero me siento igual, no importa, ya está, ¡ay! Me voy corriendo, ¡ay! Claro. Siempre fuiste un Buda. No, pero vos decís, sí, puede ser o no sé, es como que no entendiste qué pasó, ya está. Claro. Eso es querer transformar algo que no tiene un formato, que En puede una- ser que sea así, no está diciendo que no puede ser que vos no lo veas así, pero está diciendo, tiene que pasar esto y hacer un ritual, y te lo doy en un bar, ¿me entendés? Lo primero que dijo es, la aspiración, el espíritu de despertar y la convencional, la puedes generar por ritual. El ritual está acá queriendo decir, no solamente ritual en el sentido que te tiro con una jarra de agua así, sino también la meditación ritual. La meditación. Ahora, eso no es lo último. No, Eso claro. te da la posibilidad de que surja lo último. Pero puede surgir directamente. Y cuando surja, no va a surgir en base a eso. Sino que eso te prepara el terreno, por así decirlo, para cultivar. Pero va a surgir de la experiencia meditativa. Sobre todo en este contexto. Entonces, es lo que está diciendo, es una cosa que podemos decir. No es que te está asegurando, si vos lo haces con ritual, va a surgir. Pero por lo menos tienes más chance, por así decirlo. Te abrís a la posibilidad, ¿no? Por ejemplo, en este texto no, pero en Nasum, que es otro texto que di el año pasado, que es el texto de ética, él dice, yo no le iba a... Nasum, este es un poquito crítico, el Nasum es directamente, esto es lo que dice tal tipo, y es un boludo por todo esto. ¿No? Él dice, yo no le iba a poner porque realmente me van a querer matar por este texto. Pero vino Tara y Tara me dijo, hacelo porque tiene que pasar esto. Ahí uno diría, está inexpresable, él dice, yo no quiero presentar un texto para que no me caigan a piñas y viene Tara. Eso no es la iluminación. No es la iluminación, no es el Mahamudra. El Mahamudra es otra cuestión. Eso puede ser un resultado de tu cercanía al Mahamudra o no. Pero no es el Mahamudra. Porque la experiencia de la deidad, quiero que esto sea importante, no es necesariamente, no es el Mahamudra para nosotros. Vos podés tener visiones de la deidad mañana. Vos podés soñar y tener una imagen. Eso no significa la iluminación. La iluminación es otra cuestión. Ahora, cuando pasás la experiencia de iluminación, es muy probable que esté acompañado por cuestiones. Pero el problema de la experiencia de iluminación es que es inexpresable, inarticulable, aún para vos en ese estado. Esto creo que se entienda. Hay un texto muy interesante de Vayubandu sobre esto, que dice que todo el mundo piensa que inexpresable es un estado, no sé qué. Es una parte, un modo, pero no es constante. Dicen, si no el Buda no hubiera podido hablar. Buda Shakyamuni hubiera tenido iluminación y hubiera quedado ahí, el coso, por ahí hubiera respirado, estado bien, pero no hubiera podido hablar. Y esto que parece una cuestión que es rara, en la India pasa mucho. La famosa ama, la santa que te abraza, que de una forma de transmitirlo, los abrazándote te dice. Y sin embargo el Buda Shakyamuni se sentó y pensó, ahí hay algo expresable.
en eso, ¿me entendés? Ahora, eso no es la iluminación. Yo siempre lo digo, pensemos en una cuestión más, yo les voy a decir en base a mi experiencia. Por favor, no mi experiencia de iluminación, no lo entiendan, pero mi experiencia meditativa. Yo hay veces que yo tengo experiencias meditativas, estoy sentado así, y en el momento no las puedo articular. Cuando salgo de la meditación las tengo, las puedo articular, o puedo darles un contexto, pero en el momento no lo tengo. O sea, uno está en la experiencia y no hay una dualidad de la experiencia, ¿entendés? No es que me está pasando y yo estoy diciendo, mira, me está pasando esto. Si estás en ese nivel discursivo, no estás. Claro. Ahora, te va a pasar, te ha pasado vos en momentos de solución así, te acordás cuando hacemos la práctica de solución en las deidades, que hay algo que, changos, pero después que salís y que vuelves a funcionar todo el resto de las cuestiones, ahí que captás. Digo, es que hay una cuestión que es la experiencia Mahamudra, lo que está diciendo acá, y después hay otra orden de expresión que es, por ejemplo, lo que dice él, ¿no? O lo diría el Zapan de apareció la cara de Tara y me dijo hacer tal cosa. Esa, la cara de Tara, no tiene que ver necesariamente con la experiencia de iluminación. ¿Entiendes? Claro. No es experiencia de iluminación, esa. Por eso, para nosotros es tan importante que hay una serie de, digamos, de indicadores que te dicen cuándo iluminaste a una persona, ¿no? Y si vos el día por lo que hacer la prueba, un día anda a la yaque o anda a la Ning o anda a cualquier cosa, decís, yo estoy iluminado, y te van a decir, ¿en qué bumi estás? Y luego decís, en tal bumi. Bueno, mostrar los signos del bumi. No sé cuáles son los signos del bumi. Toma, acá están. Te dan una listita, y la listita, mostralo. Si alguien muestra eso, van y te dicen, estás en tal bumi, listo. Certificado, te escriben, yo he visto, notas de certificado, y te dicen, listo. Certificado de iluminación, qué Sí, bonito. certificado de iluminación. Ahora, eso, o sea, una cosa es la iluminación y otra cosa es lo que vos decís es un peligro. Por eso nosotros, como muestra, esto, por ejemplo, para Zapan era un gran peligro, ¿no? Un gran peligro. Había gente, en la época de Rinchen Sampo, que era un poquito antes a Sakypanista, que él no lo cita acá, pero lo cita en Nasum, que lo vimos el año pasado, que por ejemplo formó un culto basado en unas visiones de unas deidades de unas estrellas. Y fue muy popular en ese momento y Rinchen Sampo finalmente lo acomodó, digamos, ¿no? Pero esto pasa mucho. Y por eso es tan importante entender que la iluminación es una cuestión y las visiones son otras. Visiones, puedes tener visiones mañana si querés. Técnicas. Literalmente, si vos querés mañana tener una visión, te puedo explicar, es súper fácil, no tiene una visión de una idea así, que no va a ser una transmisión útil, digamos, pero vas a tener una visión. La visión la puedes tener, la puedes ir a comprar, ahora se pueden comprar también cosas para tener visiones, ¿no? Y es solamente una cuestión de técnica, o sea, es cómo te preparas mentalmente, cómo se prepara el entorno, y tenés la visión. Eso no significa necesariamente, no significa que el insight que te dan las deidades no sea útil en algún punto, ¿saben? Por ahí vos tenés un insight que realmente es útil. Mirá, esto es así, me hace mejor, y me siento, a mí me curó, pero eso no es la iluminación. Eso no es la iluminación. La iluminación es inexpresable. Por eso el énfasis de Zapan de decir, no confundamos. Si vos tenés una visión, una idea que te dice, vos con esto generas huellita, él dice, no está mal, pero seguramente estás hablando de la huellita convencional, no la huellita útil. Si vos la huellita la podés reducir a algo, la podés dar una forma, la podés dar cosas, no es la última. Está más allá, ¿no? Buda está más allá del lenguaje. Decimos Buda porque tenemos que decir Buda para decir algo, pero realmente no es algo que puedes decir sí, no o antes. ¿Se entiende esto? Perdón, me decías pincho. No me quedó claro lo que dijiste de que la iluminación es inarticulable y sin embargo podés hablar sobre eso. O sea, tenés que salir de ese estado para poder hablar. ¿Eso es lo que hacía el Buda? Claro. Sí, el Buda lo que tenía es, a ver, el Y Buda además la mismo cuando ves los iluminación es sutras, impermanente. cuando ves los sutras dicen, fíjate el sutra del corazón, ¿cómo empieza el Buda? El Buda estaba en el estado que conoce todos los fenómenos y de esa forma, por el poder de su meditación, Shariputra le preguntó a Chanresi, oh maestro, y empieza, ¿no? El Buda no es que habla en ese estado, sino que el Buda está meditando y por su meditación genera que Shariputra le pregunte a Chanresi. Lo que hay lo que habla, ese samadhi de absorción iluminada, es un samadhi, es una absorción. Una cosa es la iluminación, que no es un samadhi. La iluminación es el final de tu carga de generación kármica. Es decir, el final de el dukkha, Y eso sería permanente, digamos. eso una vez que vos lo conseguiste, para vos por lo menos es permanente, como contexto del Theravada, y deberías intentar hacerlo que todos los seres lo tengan.
¿Cómo puede haber algo permanente? Es que hay algo que es ¿Qué es permanente. permanente? ¿Cómo justificás eso en el marco del budismo? Porque es el fin de la impermanencia. Puede ser- Claro. No, la impermanencia no termina. Para. La impermanencia no termina. Lo que termina es la producción de un karma. Pero no es que es algo que está ahí. Imagínate que vos tenés fuego. Imagínate, yo prendo una cosa así. Yo la apago esta cosa. De acá en más no va a haber más. No es eterno. Quiero decir, eterno implica que no existió nunca ni va a existir, o que existió y va a existir. Claro. Apago. Hubo antes y ahora no hay. Hay una impermanencia. Pero ya esta llama no va a estar más. ¿Entiendes? Al mismo tiempo, la persona va cambiando. La persona que es el Buda no es que es permanente, se queda quieto. Sí, también es impermanente. Porque no estamos hablando de un objeto que entra en lugar de otro. Sí, es un cambio de un modo. Sigue siendo impermanente la persona, pero ya no está generando una cosa generada. Pensarlo así. Yo me quedo pelado el día de mañana. Yo tengo pelos. Yo me quedo pelado. Yo no voy a estar generando pelos. ¿Voy a ser permanente? ¿Mi pelada va a ser permanente? No, porque me voy a morir y se va a ir. ¿Entendés? Pero yo no voy a generar más pelos. ¿Entiendes? Ese es el modo que tiene. El samadhi de absorción meditativa, del Vajrayika, es impermanente. Es algo que uno lo consigue. Y es inexpresable. Pero después se va. Después yo me levanto y me voy. ¿Se entiende? Ahora, ¿genero karma? No genero ni en samadhi ni afuera del samadhi. ¿Se entiende esta diferencia? Claro, es clave más eso o que menos. decís de que hay Claro, un samadhi y está la iluminación que no es el samadhi. La iluminación es un resultado del samadhi, pero no es el samadhi. Vos podés tener samadhis mucho más avanzados, absorciones meditativas, lo que se llaman los dhyanas. Hay 4 absorciones meditativas necesarias para poder llegar a una estabilidad para generar iluminación. ¿Está bien? Pero el Buda mapea 8 absorciones, o sea, 4 más, 4 supremas. Y esas 4 son innecesarias. Esto yo siempre les cuento la historia que cuenta otro texto de Shakya Pandita, que viene a Yagaripa, que se va a meditar y le dice a una mujer: tengo ganas de comer sopa. Me hace una sopa de espárragos. Se pone, te conté, ¿no? Se pone a meditar y después se queda ahí y pasan años, y la mujer se casa de vuelta. Y un día se levanta y dice: ¿dónde está mi sopa? Esa es una absorción suprema. Pero ahí no hubo producción de karma, porque no hubo un pensamiento discursivo casi, estuvo como en suspenso, pero tampoco una liberación, ¿entendés? Esa persona está iluminada, se ilumina después cuando las cosas, dice: tanto me da el pedo, ¿no? Todavía querés la sopa. La sopa, exactamente. Hay una suspensión, pero no hay una liberación. Ese es un samadhi, es mucho más fuerte que el samadhi. Pensá, el método, saquemos para samadhi, es un trance mucho más fuerte, pero no libera. Entonces está la liberación, que es un momento en que hay una experiencia de esto que es expresar, y hay un trance samadhi, como por ejemplo cuenta el Vajrayika, en el cual es impermanente, uno va, uno sube, baja, va para los costados, ¿entiendes? No, a ver, si vos estás liberado, pero puedes seguir entrando en samadhi, estás vivo, digamos, estás ahí, puedes seguir tanto los samadhis que vos quieras. No, pero digo, cuando no llegas a la iluminación y vos por ahí entras cada Bien. tanto en algún momento de samadhi en diferentes niveles. En algún Bien momento aplicado y contextualizado, sí. El problema de la práctica meditativa es que el Buda practicó muchísimo, el Buda practicó muchísimo la práctica meditativa previamente a liberarse. De hecho, practicó mucho más fuerte que lo que después enseñó, pero no lo liberó, porque faltaba contextualización de Vipassana, ¿no? En ese sentido. O si vamos al Zen, porque no captó directamente la realidad como era, o si vamos al sistema tántrico, no llegó a Mahamudra. Pero algo falta en el samadhi. Entonces, el samadhi puede ayudar, pero no necesariamente ayuda. Y de hecho, hay gente que tiene mucha facilidad y mucho gusto por el samadhi, se puede hasta transformar en un pequeño obstáculo, ¿no? Igual, en mi experiencia, no es muy común. La gente que realmente tiene aprecio por el samadhi, generalmente todos nosotros necesitamos meditar más, ¿no? En ese sentido, no. Pero hay casos. Yo conozco casos de gente que tiene Se la drogan con el samadhi. Claro, que vos ves que van, para ellos lo más lindo de todo es sentarse. Y bueno, pero hay que hacer, no, yo me quedo acá, yo me quedo tranquilo. Eso ya es más que un samadhi para liberarme, estoy samadhi de no quiero ir a hacerme quilombo, digamos. Claro. Entonces, ese samadhi también existe. Claro. Pero la mayor parte de los casos a nosotros nos hace más falta al revés, sentarse y meditar más, ¿no? Porque hay una teoría dentro del Zen, por ejemplo, que habla de eso, que habla de tipos de iluminación, que son el Satori, el famoso Satori, y el Kensho, que es otra cuestión. Kensho es una experiencia más fuerte de iluminación, Satori es una experiencia más de iluminación menor, digamos, un insight
¿Cómo? Transitoria. Transitoria, sí. El Kensho también es mayor, pero también es transitorio. Después está hablando de eso, quiero decir esto. Como es un sutra que se lee mucho en Zen, y en Zen tienen ese sistema que es diferente que tenemos nosotros, que te dice que vos tenés primero momentos de claridad, seguido por momentos de no claridad o de confusión, un momento de gran claridad, que es como ahí es cuando te dan el inga y te dicen listo, tú estuviste un Kensho, pero eso todo por ahí no te liberaste del todo, y después eventualmente la liberación final en Zen te da el momento de la muerte, ¿no? El momento del paranirvana. Claro. Por ahí es el estilo ese, y eso no está mal, digamos, no es dentro del contexto más general de Mahayana que ve Sakya Pandita, pero existe, digamos. Pensá que eso es posterior, es hasta históricamente posterior a Sakya Pandita. Acá estamos hablando del siglo XIV, la formación de Kensho es a partir de Rinzai, que es siglo XVI más o menos. Claro. Entonces, por ahí simplemente tiene que ver con eso. Pasámelo y yo después Sí, nos sí, fijamos. Cuando dejas de generar dukkha, porque dejaste de generar karma, ahí es cuando te liberaste. Eso, todo el budismo está de acuerdo que la iluminación, mira que después se pelean todo en qué significa estar iluminado, pero no hay más dukkha, no hay más dukkha. Entonces, si vos, por ejemplo, decís, bueno, todo es impermanente, pero decís, qué lástima, no me quiero golpear por algo así, ahí se está estando atado, digamos, ¿no? Y no es una cuestión, no es que vos la reconoces, lo aceptás, sino que tiene que ver con un cambio, es más radical, ¿no? Bueno, depende de qué escuelas. Hay escuelas que te van a decir que sí, hay escuelas que te van a decir Buda Shakyamuni, si son igual, digamos. De hecho, la primera persona que conoce Buda Shakyamuni cuando se ilumina, que era un comerciante, no le da bola. Yo siempre me acuerdo de ese episodio porque también uno dice, te marca, ¿no? Y va y dice, soy el Buda, me acabo de iluminar, qué bien, le dice, sigue caminando, ¿no? O sea, los cinco primeros discípulos sí, se dan cuenta rápidamente. De hecho lo ven, lo quieren atacar, lo quieren insultar porque consideran que era un blando, pero cuando empieza a hablar se dan cuenta que algo cambió. Pero era gente que tenía mucha práctica, digamos, no era cualquier persona. Entonces eso hay que siempre pensarlo. No es que puede ser que sea un cambio físico, pero no necesariamente va a ser un cambio físico. Siempre ténganlo en cuenta, ¿no? Es difícil. Yo sé que es difícil. Hay un tipo de ser de los infiernos que siempre, de hecho era el Buda Shakyamuni en una de sus vidas, fue uno de esos, que siempre él era un conductor de carretas, ¿no? En los infiernos. Y tienen en unos infiernos ardientes se clavan lanzas, en otros se clavan tridentes, pero con este se clavan lanzas. Y el Buda Shakyamuni era ahí. Y la lanza está hirviendo, entonces hay dos opciones, o la tenés en la mano o se la clavas a alguien. O la sufrís porque la tenés vos, o mientras tú ves a alguien, ahí no sufrís. Ese tipo de cuestión es una cuestión terrible y no lo piensas así. Yo creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Esta cuestión de que uno no puede sostenerlo, esto que está ardiendo y que lo tenés que poner en otro. El Buda Shakyamuni empieza el largo camino a hacer el Buda Shakyamuni cuando era teóricamente un zen en los infiernos y decide tirar una lanza. Se tira una lanza lejos y por eso lo matan en los infiernos. Y renace como estos seres que eran perseguidos en el mismo infierno, ¿no? Entonces sus compañeros lo venían a perseguir a él. Ese proceso de decir yo con esto ni lo clavo ni me lo quedo es lo que finalmente, eventualmente, culmina en el Buda Shakyamuni. Una especie de renuncia. No es una renuncia, por renuncia podría haber dicho Tomás, le doy al otro, o no voy a jugar este juego. Yo entiendo por qué Sakya Pandita escribió esto, ¿no? Yo entiendo porque yo también lo he traído. Porque es importante por lo menos saberlo. Después uno, a ver, yo conozco gente que conoce este libro, está fantástico, dice, bueno, igual yo hago mi ritual para generar la bodhicitta suprema y soy un Buda, igual, está bien. Pero por lo menos para nosotros, este debería ser el norte como Shakya, ¿no? Si nosotros seguimos sencillamente este libro y después se pone un poquito menos técnicos, ¿verdad? Vamos a estar más o menos. Bueno, habiendo dicho todo eso, ¿alguna otra consulta, duda, pregunta? Hoy los maté un poco, perdón.